Hola, en este video vamos a hablar de los 5 elementos más importantes de la resiliencia que pueden ayudarnos a trascender la adversidad y a salir fortalecidos después de una crisis. La resiliencia es un concepto que se crea a partir de la observación de algunos niños y de personas que fueron sometidos en el pasado a grandes situaciones de estrés, a una gran adversidad, a grandes traumas y que a pesar de ello, en el crecimiento y en su vida, lograron realizar una vida productiva y feliz y sobre todo lograron emocionalmente autorregularse y conseguir y conquistar su propia vida a través de una serie de elementos que vamos a revisar ahora. Es a partir de este estudio de la resiliencia que en este video te quiero contar cuáles son esos elementos. No son todos, pero son los 5 que yo considero más importantes que podemos replicar y que podemos revisar en nuestra propia vida para poder alentar la resiliencia interior ante este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, de la enfermedad, del confinamiento y en donde muchos de nosotros estamos viviendo esta situación de una manera traumática y muchos otros la estamos viviendo con situaciones de ansiedad, de estrés y de miedo. Los elementos son los siguientes. Punto número 1. La narrativa heroica. Aquí quiero que te preguntes, ¿cuál es la historia que nos estamos contando cada uno de nosotros acerca de cómo estamos viviendo este tiempo de confinamiento, este tiempo de recesión social? Si tú te cuentas el cuento desde el lugar de la víctima, si te cuentas el cuento de que lo que está pasando es lo peor que nos ha pasado como humanidad, que este planeta no volverá a ser el mismo y tal vez no lo sea, pero en un sentido catastrófico y que todos estamos atrapados en una realidad que nos está rebasando y que no podremos salir de ella fortalecidos, tal vez ese cuento se convierta en realidad. Está comprobado el día de hoy que las redes neuronales a través de las cuales construimos en gran parte el cómo vivimos el día con día y el cómo nos fortalecemos con capacidades interiores, tiene que ver con las historias que nos contamos. Los estudios sobre resiliencia descubren que los niños resilientes, las personas resilientes, son capaces de darle significado y propósito a la adversidad que están viviendo. Entonces, si te cuentas este cuento, si te narras esta historia a ti misma, a ti mismo, como una historia en donde podemos vernos como protagonistas, en donde estamos siendo responsables incondicionalmente acerca de cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los nuestros, y desde una perspectiva heroica nos damos cuenta que estamos obteniendo todos los elementos para poder enfrentar la adversidad, para poder en el futuro construir algo distinto, para salir fortalecidos y mejor todavía que como habíamos iniciado este periodo. Es un tiempo de replanteamiento, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de repriorizar lo que es importante para cada uno de nosotros. Y si te cuentas esta historia a través de verte a ti misma, a ti mismo, a tu familia, como protagonistas de un gran cambio, de una nueva posibilidad, de puertas que se abren en el futuro para reinventarnos, es seguro que estarás atizando los elementos interiores de resiliencia que pueden llevarte a que esta crisis se convierta, como bien dicen los orientales, en una oportunidad. Punto número 2. El arte. Se ha descubierto que las personas resilientes son capaces de convertir la tragedia, de convertir las situaciones traumáticas y de estrés en belleza. El arte es belleza. El arte entra por nuestros sentidos y le da un significado distinto a lo que estamos viviendo a través de las formas, a través de los sonidos, a través de los sentidos. Las personas que son capaces de llevar su realidad a una forma artística son personas que tienen elementos de resiliencia para poder, a través de la imaginación y a través de entregar, de depositar, de plasmar en su arte esa realidad que posiblemente pueda ser terrible en estos tiempos, son personas que nos pueden ayudar a convertir lo feo en algo bello. Si tú eres una persona que tiene la capacidad, la creatividad de poner tu realidad, tus sentimientos interiores en la danza, en la poesía, en la música, en la fotografía, en el cine, ¿de qué manera
puedes darle significado y propósito a lo que estamos viviendo y a lo que tú estás viviendo a través de tu propio arte. No dejes para mañana, no postergues el poder plasmar lo que sientes y lo que estás viviendo, incluso tu miedo y tu ansiedad, y darle un significado y un propósito a través de una expresión artística que te hace bien a ti y nos hace bien a todos. Punto número 3. El sentido del humor. Si tú eres de esas personas que son capaces de manera simpática, darle un significado y un propósito mucho más ligero a lo que estamos viviendo, entonces eres de aquellos que son capaces de convertir la carga pesada de la realidad y de la tragedia o del trauma en algo mucho más ligero de llevar. Si tú eres una persona de esas que pueden hacer un meme, de esas que pueden contar un chiste, hacer una broma, mientras no se convierte en una burla o en una situación de falta de respeto, ese sentido del humor es parte de las personas resilientes. Si somos capaces de reírnos de una realidad que estamos viviendo y que ciertamente es una situación difícil, ciertamente hay adversidad, ciertamente no sabemos qué va a pasar el día de mañana y hay mucha incertidumbre, pero aún tenemos la risa, aún tenemos la capacidad de reír con otros, de conectarnos a través de la sonrisa, de la alegría, de emociones que nos abren puertas para bajar el estrés y para darle un significado mucho más ligero a esta vida que, si bien es lo más preciado que tenemos, también la podemos perder en un segundo. Punto número 4. La espiritualidad o la fe. Se ha descubierto que las personas que son capaces de tener una creencia, de tener una religión, de tener una forma de expresar su espiritualidad en el mundo, son personas que tienen un factor de protección para poder trascender la adversidad y el trauma. Aquí no estamos diciendo que tengamos que ser religiosos o que busquemos una religión. Únicamente les estoy contando que las personas que ya la tienen, este es un buen momento para atizar tu fe y tu creencia. Porque la fe y la creencia pueden conectarnos con una emoción que abre muchas puertas en este tiempo y que se llama esperanza. La esperanza nos deposita, nos pone en un estado de ánimo, de posibilidades, en donde podemos ser creativos, en donde podemos esperar que algo bueno pase. Y esperar que algo bueno pase no tiene que ver con la magia, simplemente es el optimismo para saber que aún nos quedamos a nosotros mismos, que nos tenemos a nosotros mismos, que tenemos fuerza y capacidad, que a través de la creencia en algo superior, que puede ser el colectivo, que puede ser el universo o que puede ser tu propio Dios, a través de esa creencia tenemos la posibilidad de darle un significado y un propósito más grande a lo que está pasando. Y ahí es donde la oportunidad aparece. Y ahí es donde en la oportunidad tú puedes accionar como protagonista para darle un significado distinto a esta crisis y convertirla en el futuro y darle la vuelta en el futuro para que únicamente se convierta en una anécdota y en una forma en que te fortaleciste para construir una nueva realidad en el futuro. Y punto número 5. El amor. ¿Sabías que todas las personas resilientes que han sido estudiadas tuvieron en su historia traumática al menos a una persona que les miró amorosamente y con ternura? Este es el elemento que se descubre que es vital para desarrollar verdaderamente la resiliencia. En una época difícil, dolorosa, de sufrimiento y probablemente de trauma, si hubo una persona cercana o una persona significativa y que te representara autoridad, que fue capaz de mirar en ti el potencial y la semilla de algo más grande, es posible que esa persona haya ya sembrado en ti la fortaleza para poder trascender cualquier adversidad. Si todos estos niños resilientes tuvieron al menos un otro que les miró así, entonces tú puedes pensar hoy en tu historia, qué persona, qué personaje, qué tutor, qué maestra, qué mentor, qué abuela, qué persona te dijo, te miró, te dio ternura y amor, aunque haya sido por un periodo corto. Seguramente esa persona depositó en ti una semilla que florecería en la edad actual. Pero también esta historia
Y esta narrativa sobre la resiliencia nos da la posibilidad del día de hoy de ser agentes de resiliencia para otros. En un tiempo de crisis, en donde hay personas con angustia y con miedo, tú puedes ser el agente de resiliencia que pueda mirarles con amor y con ternura para poder ver en ellos su potencial, para poder verles más allá de su circunstancia. Si te conviertes hoy en un agente así, podrás entonces atizar la semilla de la resiliencia, la flama de la resiliencia en otros. Y si tú necesitas recordar quién eres, recordar a quién has tenido, recordar cómo es el amor puesto en ti, puesto en tu interior, puedes pedir ayuda para que otro se convierta tal vez, sin saberlo, en ese agente de resiliencia que podrá hacer crecer tu propia llama interior. Es cierto que no todos pueden ser resilientes. No se sabe por qué. Lo que sí es cierto es que todos tenemos el potencial en el interior y que si conocemos los elementos y que si somos capaces de atizar esta flama del amor, del sentido del humor, de la creatividad a través del arte, de la narrativa heroica, de cómo podemos mirarnos y contarnos las historias de lo que estamos viviendo. Y si podemos atizar también, si la tenemos, la propia espiritualidad, estaremos entonces forjando un espacio de posibilidad, un espacio en donde tal vez nuestra propia resiliencia pueda crecer, florecer y llevarnos en el futuro, después del confinamiento, a vivir una vida mucho más plena y con mucho más potencial que la que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias.